Una especie de amputación que tuvo sus imágenes muy concretas, con esa que narra cómo el rector de la época, Camilo Rosso Polanco, con confabulación de los celadores y de noche, pues cogieron un poco de esculturas de las que hacían los estudiantes, les dieron un martillo, las destrozaron y todos esos pedazos los botaron al río Conveima en la noche. Donde esos restos están fotografiados de tal manera que parecen cuerpos destrozados en medio de la hierba, ¿sí? Y toda esa imagen nos remitía inmediatamente a las imágenes de la violencia liberal conservadora, los masacrados, ¿sí?, en los campos. Lo único que faltaba era la sangre para que la imagen se volviera casi idéntica. En el año 78, además de que se cerró el programa de Bellas Artes, se cerró la Escuela de Bellas Artes, no lo he podido corroborar, pero hace parte de los saberes populares. Las obras de arte que existían en esa escuela de arte fueron arrojadas al río que pasa 20 metros de donde van a ser los talleres o donde van a ser los talleres de la nueva Granada. Entramos a tercer semestre cuando nos dijeron, hubo cambios ya de la infraestructura, dijeron que nosotros ya no entrábamos ahí, solo iba a quedar el dibujo arquitectónico, si no estoy mal, y publicidad también. Fuimos a hacer el meeting, colocamos nuestros caballetes con la obra, algunas esculturas. El gobernador en ese momento era Cesario Rocha y el rector de la universidad era Camilo Polanco. No nos atendió el gobernador, no estaba el gobernador. De todas maneras nos mandaron la policía para asustarnos y sacarnos corriendo. De todas maneras la obra se perdió. Inclusive yo fui a hablar una vez en representación de mi grupo al rector, Camilo Polanco. Entonces le dije que él era un desgraciado. O sea, fui como muy hiriente de todas maneras y le dije que él no tenía por qué hacer eso, que nosotros éramos igual de valiosos a cualquier otra persona que estuviera estudiando agronomía veterinaria. Claro, lo impactante es como encontrar que eso que encuentra uno en los archivos viejos, que encuentra uno en documentos muy antiguos, todavía es posible de ser percibido, de ser mirado. Y hay tengo en la cabeza una relación como entre las dos fundaciones. La fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 1886, y lo que está pasando hoy en Ibagué con la fundación del programa de artes plásticas de la universidad, porque son igualmente actos fundacionales. Y se fue dejando una cantidad de cosas aquí. Ir de la capital a la provincia generalmente no es el paso que se da, ¿no? Y se necesita tener coraje y mucho deseo de hacer cosas para hacerlo. Generalmente el paso es al revés, salir de la provincia hacia la capital. Y él hizo eso, él regresó a su tierra a fundar una escuela de bellas artes con una pasión impresionante y logró convencer a una cantidad de colegas suyos a ir a ser profesores allí. Y yo creo que es una lástima que esto se termine y habría que, ojalá este documental sirva para examinar el vacío que eso dejó en la pintura tolimense. Al departamento le ha faltado esos centros de difusión y esa parte de la falta de una política cultural orgánica y coherente. Hay manifestaciones muy importantes que deberían tener mucho más peso en el panorama nacional.
lo que no ha tenido la ciudad, otras formas de leer la ciudad, de leer la región en últimas y decir, bueno, vivimos en este contexto, esta es nuestra realidad y nosotros como seres humanos, esta es la respuesta que tenemos frente a eso, ¿sí? Y eso es lo que permite el arte. El resto, pues, como dice la historia, rodaron por el río Conveima, nuestras tesis fueron sacadas y quemadas como indeseables porque eso me parece a mí tan lamentable. Sí, ese camino por ese lado académico del arte, ¿no? Pero como no estaba esa propuesta, no existía, además porque la historia del cierre del programa fue una historia terrible, ¿sí? O sea, hay que ver también el impacto social que tuvo eso y el impacto social que ha tenido en las generaciones posteriores al cierre del programa, como ese vacío que se generó tan terrible, porque de todas maneras fue una castración de la humanidad, ¿sí? Fue lo más aberrante que pudo haber existido fue que hubieran cerrado esa escuela que, bueno, era una escuela que tenía un nivel académico, político de vanguardia, pues en el país, ¿sí? No cerraron cualquier cosa, mejor dicho. Yo inclusive clandestinamente dictaba un taller en los bajos de la... a escondidas, esto parece ridículo, porque la administración se oponía pues a toda esta serie de cosas. Si uno está en la región, el principio sería mirar alrededor para empezar a mirar qué es la región. Y en ese mirar empieza a construirse algo, empieza a erigirse algo que tiene un carácter local, un carácter de una mirada muy concreta de lo que uno está viendo. Y no es la mirada de otros, sino es la mirada de los propios mirando su territorio. Yo pienso que la escuela iba a tener un gran momento por ahí hacia el 80. Yo calculaba que iba a salir iba a haber como una especie de explosión de gente produciendo, mostrando, participando en salones. Ahora sí, dándole vida a la escuela, porque es que la escuela vive es por la presencia que tenga hacia afuera. Fue una total estupidez de los mandantes de la Universidad del Departamento que cerraron esa escuela, que era un centro del pensamiento, del arte, de las humanidades, que se cerró, que en esa noche, en esos días grises del 77, 78, cuando se cerró, muchas de las esculturas las lanzaron al río, es decir, que el criterio del arte, del pensamiento, se acabó ahí como si hubieran llegado los nazis, ¿sí? Como si hubieran llegado los abusadores del pensamiento a esa universidad, destruyendo lo que se había construido con tanta belleza, con tanto esfuerzo y con tanta calidad. En el país era una propuesta, era una oferta de algo que no existía en el país, cultura o modelado, sino que empezamos a hablar de materias bidimensionales y tridimensionales, en donde el abanico de posibilidades de llenar cada área eran inmensas, porque ya no solamente se puede educar el ojo a través de aprender a dibujar, sino también con la fotografía, con otra cantidad de medios, y así en lo tridimensional, la posibilidad de hacer escenografía, de hacer muñequería, si es que se quiere, de otras cosas, pero no supeditado a las viejas materias que eran modelado, pintura, dibujo, ¿sí? En ese momento, cuando estamos en lo mejor del paseo, cuando la escuela ha crecido, se está consolidando, pues una escuela que tiene publicidad muy bien aceptada, que tiene dibujo arquitectónico también muy bien consolidado, que tiene una cantidad de áreas consolidadas.
Entonces viene el genio doctor Camilo Polanco y acaba y arrasa, pues con tanto odio que esculturas que estaban en su oficina las manda a botar al río. Esto parecería que uno fuera un embustero que estuviera diciendo mentiras alrededor de esto, pero es un hecho histórico, está ahí. Yo creo que actividades como ese Festival Folclórico Nacional, que reúne el folclore de todo el país, y hay cosas de inmensa calidad, y hay un público muy educado, que conoce mucho de la música popular, de la danza popular, de estas manifestaciones de la cultura popular, me parece importante. Es la hipótesis que la identidad que ha pretendido la ciudad es la ciudad musical de Colombia, de América, del mundo, o la identidad de Ciudad de Paso, aunque esa es una de las que problematiza esta idea de la ciudad musical, y la pretendida identidad de la región agropecuaria, porque aquí se exhibe también esa identidad de parte de las élites económicas, de las élites vinculadas a la industria agraria. Ellos nos han definido la región como región agropecuaria también, ¿sí? Pues esas representaciones de identidad, pretensiones de identidad, nosotros tenemos la hipótesis que han funcionado no como un canal de desarrollo cultural que pueda permitir un desarrollo cultural más complejo y más dinámico, en lugar de la identidad que se exhibe funcionar de esa manera, ¿sí?, como un catalizador de una cultura más dinámica. Todo lo contrario, han funcionado como obstáculos, ¿sí?, para un desarrollo de una cultura más diversa, más movida, más dinámica, más conectada con el mundo. En el arte uno es como un funámbulo que uno va caminando permanentemente sobre una cuerda floja que se le mueve a uno, y que en cualquier momento lo puede tirar a uno, como el caballo que tira el jinete. En cualquier momento esa cuerda lo puede tumbar a uno al vacío, y ese es como el ejercicio que uno hace, ¿no? O sea, uno caminando sobre la cuerda floja que es la vida, que es el arte, y en algún momento uno puede caer al vacío, que es la locura, ¿no?, o la soledad, o el olvido. Pues nosotros sufrimos en el año 78 en carne viva las consecuencias de esas representaciones culturales. La representación región agropecuaria se nos vino encima, y creo que esa fue una de las matrices explicativas del cierre de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad del Tolima en el año 78, que para nosotros constituye un signo muy significativo de ese espíritu de la ciudad. Una ciudad que sea capaz, desde el Consejo de la Ciudad, el Consejo Municipal, desde la Asamblea Departamental, desde los entes del Ejecutivo. El gobernador era miembro del Consejo Superior, ciertamente, ¿sí?, o definía desde ese mando la vida de la universidad. Todo el staff de dirección de la universidad en ese año, 1978, estas personas que sean capaces de cerrar una escuela de bellas artes de una universidad, pues efectivamente se dejan conocer el cobre, ¿sí? Y esta prestante dama llegó a matricularse un día y fue entrando sin pasar por las oficinas, sino de una vez al salón donde estaba el maestro Julio Fajardo. Y resulta que ellas estaban en un trabajo de pintura con una modelo. La modelo estaba totalmente desnuda y cerca de unos 20 estudiantes la estaban pintando. Ella entró y encontró la dama desnuda y los muchachos pintándola. Y eso hizo un escándalo, era como si hubiera entrado a los infiernos y hubiera visto a los demonios. Llegó corriendo agitada a la curia, le dijo a Monseñor Rodríguez Andrades que eso era un antro de perdición,
que cómo le parece que allí el oficio del pintor y los estudiantes era desnudar a las mujeres y pintarlas, que ese era un centro de aberración. Y por ese concepto de esta prestante dama se cerró la Escuela de Bellas Artes del Conservatorio. Yo no creo, a mi edad, no creo que el arte necesite ir a una universidad. No hace falta. Sencillamente necesitamos más artesanos, más gente que use los medios, use las materias, más artesanos, más zapateros, más industriales, más. Eso de ir a la facultad, ¿para qué? Realmente, ¿para qué? Para tener un diploma y colgar una puntilla en la pared en su casa. Mejor en esa puntilla cuelgas un cuadro. Que por qué el Ministerio de Educación no se ha preocupado por la enseñanza del arte en los colegios en Colombia, que es tan importante, no del arte en sí como tema, como temática, sino que la enseñanza, toda la enseñanza se dé a través del arte, porque todo es creación, investigación, invención, imaginación, sensibilización y reconocimiento del ser humano. Lamentablemente ya se sabe que la educación artística es, siendo uno de los más importantes de la formación humanista, pues es lo que se deja de último, ¿sí? Pero a medida que los colegios van organizándose en diversos aspectos, pues, por ejemplo, ahorita, digamos, la formación de unos departamentos ha permitido que entonces diversas áreas como la educación artística, la educación física y el español y el inglés, de alguna manera tengan que ver, ¿cierto? El cuerpo humano, el sentido estético, el lenguaje, la comunicación, todas son parte, digamos, del desarrollo de lo mejor de una persona, ¿cierto? En esa formación humanista, ¿sí? En un departamento de humanidades. Entonces, muy probablemente ahorita sí se pueda por lo menos empezar a decir, bueno, lo que se está haciendo, porque no se enseña artes en educación artística, sino manualidades. El uso de la palabra como enfrentado al uso de la imagen, que es muda. O sea, uno en lo posible debe evitar el uso de textos, etcétera, etcétera, sino que debe tratar de desarrollar su cuento a partir de imágenes, aparentemente inconexas, aparentemente desmembradas. Se llama Regresando a Sonidos de un Pasado Exótico. Regresando a sonidos de un pasado exótico. Y entonces eso fue lo que yo hice. Yo estaba muy bien en color y era como muy bien en dibujante también, entonces decidí parar el dibujo y en vez de dibujar empecé a cortar las cosas que quería añadir, las cortaba con tijera, sí. En vez de dibujar, también lo que me ponía a hacer era tratar de dibujar con la mano izquierda, que es difícil, que es imposible. Entonces él decía que hacer eso le salía de lo más profundo del alma de uno, del corazón, de todo, del cerebro de uno, lo que uno nunca jamás iba a sacar, porque se trancaba por estar haciendo uno lo más fácil. La cotidianidad tiene ese efecto del hastío, ese efecto de no creer, ese efecto de aburrirse, ese efecto de ya no poder ver. Y entonces, por eso en ocasiones, la gente de otro lado que no lo ha visto a uno lo ve, o que en la obra que a otro ya lo ha fastidiado de tanto verla, resulta nueva y distinta. Entonces, ese vacío, por falta de formación, por falta de conceptos,
pero además porque a mí me parece que una tarea tan difícil como la tarea creadora no se puede hacer sin referentes, no se puede hacer sin interactuar, no se puede hacer sin tener grupos que le permitan a uno saber en qué punto, en qué lugar está. Ahora que sean grandes pintores, que sean grandes actores, ese filtro en las escuelas de arte es muy, muy grande. Y eso no es solamente en Colombia, eso es en el mundo entero. En escuelas que tienen 100, 200 alumnos, si logran sacar 12 maravillosos pintores, pues valió la pena. Y así ha sido en la historia de la humanidad, y así es en el mundo entero, y así sucedió también en esa escuela. Y yo creo que el lograr la formación de un gran artista vale la pena. Que si pinta una botella, la botella no es solo una forma con una apariencia, sino que esa botella tiene una historia, porque esa botella viene de la arena, pasa por el fuego, se convierte en vidrio, esa botella ha poseído vino, etcétera, etcétera. Entonces tiene todo el contacto humano que el estudiante precisamente a nivel de la conceptualización y a nivel del interés creativo y a nivel de la relación humana debía de preocuparse, debía de entenderlo, debía de ver entonces cómo lo aparente de la botella podía ser convertido en cosas que estaban ocultas y que eran muy profundas alrededor de la relación de ese objeto con el hombre. Tantos años, casi 3 décadas, ¿no? Hasta ahora que afortunadamente, gracias a una voluntad política que bueno, como que sí, como que no, con incluso la oposición de muchos que tienen 2 patas todavía aquí en la universidad, ¿sí? Gracias a la persistencia y cabeza dura de muchos, se logró otra vez recuperar el programa y recuperar también la facultad, configurar una facultad que se preocupe de la dimensión social y humanística, ¿sí? Que parece que ha sido una especie de brasa en las manos de muchos personajes, de muchos ciudadanos que ven las cosas de la cultura como una cosa peligrosa, ¿sí? O como una cosa inadecuada o como un lujo, como si no fuera una necesidad social tanto como otra necesidad social. Algo que ya lo veíamos totalmente imposible, ¿sí? Algo que ya nosotros decíamos realmente no, yo ya realmente había pensado, mi corriente ya le estaba votando porque yo decía, no, esto no, yo veo que ya no hay voluntad por ningún lado, y de pronto desde que sí, que como yo siempre digo, como contra viento y marea, porque yo sé que no fue fácil llegar a que se pudiera lograr. Para mí fue muy emocionante el año pasado cuando me invitaron a la reunión con Natalia y cuando vinieron los pares académicos que vinieron acá al museo y ver que fue cuando yo dije, realmente esto va a ser una realidad, no lo puedo creer. Y cuando con ellos hablábamos aquí en el museo de que el que pudiese abrirse el programa, de que existiera ya el Museo de Arte del Tolima y que se lograra como esa fusión, esa coyuntura tan importante, dije, no, ya al fin, como que pasamos, sí, como que se rompió esa barrera, como que logramos eso que estábamos esperando por tanto tiempo, que de verdad uno decía, no, ya. Pasados tantos años más, ¿sí? Casi 30 años, hoy en día todavía hay gente que dice, ¿y para qué sirve el arte? Hoy en día se reinicia la escuela de arte y todavía hay enemigos dentro de la universidad.
en potencia los que van más adelante a volverla a cerrar, cuando se vaya quien la gestó, van a volver a aparecer los mismos de siempre, la misma caverna que todavía está en la Universidad del Tolima, porque en la Universidad del Tolima hay caverna de derecha y de izquierda, y eso es bueno que se sepa. Y esa misma caverna unificada de derecha e izquierda se van a encargar de cerrar otra vez la Escuela de Arte, porque hay una rabia frente a lo que es hacer arte. Hay una rabia frente a lo que es pensar de una manera crítica el mundo. Hay una rabia frente a lo que es pensar con estética el mundo. Porque en última instancia, pensar con estética el mundo es pensar con ética en el mundo. Y es comprometerse éticamente con el mundo. Fue por mucho tiempo la Escuela de Artes de Ibagué y del Tolima, lo único que había y lo que logró que mucha gente lograra aprender cosas y aprendió el oficio del pintor. Pero el arte también es una reflexión, ¿no? El arte también es como afrontar la realidad y como generar otras realidades, ¿sí? No nos podemos quedar... Está bien aprender a pintar en el lienzo el retrato de la señora o del señor, o las flores, o el bodegón. Está bien aprender eso, es parte de lo técnico y de la academia. Pero pues hay que mirar más allá del bodegón, ¿no? Monstruos ahí latentes que van a volver a salir a flote cuando tengan la oportunidad y van a volver a cerrar la escuela, porque si la escuela no se ve como una propiedad de la comunidad, como algo no de la Universidad del Tolima, sino de Ibagué, la escuela no es de Ibagué solamente, la escuela es del Tolima, es de Ortega, es del Espinal, es del Guamo. ¿De quiénes? De los niños que en este momento les gusta el arte. Lo que sabe hoy la humanidad de su pasado, la sabe por el arte, la sabe por la literatura, la sabe por la escultura, la sabe por la piedra, la sabe por las humanidades. Y resulta que hoy queremos castrar las humanidades para ser únicamente tecnólogos, que la gente diga cuánto es 2 más 2, diga que cuál es la fórmula química y cómo se hace, o que estemos frente al computador sin que haya un cuestionamiento, sin que produzcamos pensamiento. Es que lo que me parece a veces es que hay toda una especulación alrededor del ser creativo e imaginativo, pero olvidándose que la imaginación no es sino el producto del conocimiento. El artista es una persona que tiene un oficio y que sabe cómo hacer ese oficio. Pero el artista también es el que sabe cómo hacer ese oficio y es capaz de superar ese oficio e ir más allá, de ver la realidad con otros ojos y de dar respuesta a esa realidad, así sean respuestas imaginarias.
un trabajo que hicimos que en ese momento no he montado, y me iba saliendo por la calle caminando, Fernando me colaboró con las tomas y empecé a hacer una especie de graffiti pero con marcadores en algunos espacios de Ibagué. Entonces casualmente encontramos la silla y yo, aquí fue, la silla la rayamos con esa frase que para mí representa parte del trabajo con el mito, que es: somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. El ajetreo, el ir y venir, lo repetitivo. Yo creo que el video incluso habla por sí solo, el no tener claras algunas cosas, el tenerlas a veces, lo que es la vida para cualquiera. Es básicamente eso. El arte es cifrado, entonces requiere mucho tiempo hasta que el hombre mismo lo va descifrando, pero hasta que el hombre mismo se va adecuando a esas nuevas formas del pensamiento, porque pues definitivamente el arte es conocimiento, ¿cierto? El desprecio de muchos por el arte es porque ignoran que es conocimiento y entonces pretenden que es solamente actos ególatras o actos como mejor que eso, como si fueran caprichos, como si fuera entretenimiento, ocurrencias. Sí. Pero lo grave y lo triste es que más de un pintor así actúa y así lo cree.